Hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana 3 del módulo 5, argumentación. Y bueno, en esta semana estamos abordando las actividades correspondientes a la unidad 3, argumentos y el proceso de investigación. Pues les recuerdo mi nombre, es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su asesor virtual. Como en cada espacio, es importante recordar las reglas de comunicación virtual, las cuales en su cumplimiento nos permiten manejarnos de manera adecuada en estos espacios y manejarnos también de manera asertiva y comunicarnos que nuestros mensajes y nuestras formas de expresarnos también sean entendidas de manera clara. Para ello, pues bueno, se nos dan algunas pautas para dirigirnos hacia nuestros compañeros, hasta nuestros asesores, tutores, para que, pues bueno, podamos tener una comunicación adecuada. Una de las primeras reglas dice, saluda y preséntate con tus compañeros, asesor virtual, tutor, antes de participar en los foros. Saluda antes de iniciar una conversación por medio de correo electrónico o mensajería instantánea. Evita comentarios, groserías que puedan ofender a tus compañeros. Respeta la postura de tus compañeros, aunque no estés de acuerdo con ellas. Escribe correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Durante tu participación, sé claro, cortés con tus compañeros, asesor virtual y tutor. No cometas errores ortográficos. En ese sentido hay que cuidar bastante las reglas de redacción, de ortografía, de sintaxis. No difundas información ajena a los foros. No escribas solo con mayúsculas, dado que puede entenderse que estás gritando. No incluyas imágenes en tus participaciones, ya que estas pueden dificultar la comunicación. Procura no usar abreviaturas ni modismos. Procura ser breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. No uses información ajena presentándola como propia. Es recomendable citar o extraer solo las partes puntuales del mensaje que respondes para no generar las largas cadenas de texto. Si retomas comentarios, datos o cualquier otra información para complementar una aportación, asegúrate de mencionar de dónde la obtuviste. Bueno, el objetivo de estos espacios es acompañarlos en elaboración de sus actividades, resolver sus dudas, sus preguntas respecto a su elaboración. En la actividad integradora número 5, reconocer investigaciones, realizarás una tabla de identificación de algunos elementos de la investigación. ¿Sale? Bien, en este caso, pues bueno, esta tabla es un documento descargable en el cual tú o cada uno de nosotros deberá de llenar lo que se nos solicita. Hay algunos rubros que son los que no están en negritas, los que ya te dan, lo que ya te dan de manera automática el documento. Nos da el tema, son 3, por cada tema viene un artículo. Ajá. De cada artículo, en este caso, este artículo tú lo vas a poder descargar o acceder a él a partir del enlace que se te pone en la fuente bibliográfica. O bien puedes tú buscarlo a partir de los datos que se te proporcionan bibliográficamente. Cada uno de ellos, tú podrás acceder a ellos. este, lo que se trata, pues, es que te vayas familiarizando con los documentos, la literatura a través de la cual se comunican los conocimientos científicos, de tal manera que podamos identificar cómo se estructura un documento de investigación y en ese sentido tú puedas precisamente, pues bueno, en un momento ya futuro realizar un ejercicio de elaboración de una investigación. Pues bueno, cada uno de los 3 documentos que tú vas a consultar son precisamente artículos de investigación científica. Estos podríamos entenderlo como parte de la literatura científica. Son textos a través de los cuales se comunican los avances o conocimientos que se obtuvieron en una investigación. Ellos tienen una estructura que precisamente es similar. A veces las editoriales de las revistas difieren un poco en algún aspecto de su estructura, ya que son las revistas científicas las que evalúan
y comunican o permiten precisamente tener acceso a este tipo de artículos. Entonces hay un poquito de ahí de variaciones. Fuera de ello, pues bueno, los artículos de investigación tratan de seguir una estructura en la cual la primera parte nos presenta un resumen, una introducción, bueno, está el resumen en inglés o también conocido como abstract. Tenemos posteriormente la introducción, casi siempre la introducción, como lo sabemos en otro tipo de textos, intenta ubicarnos en el asunto que estaba a trabajar este texto. Otra intencionalidad de esta introducción es precisamente identificar el estado del arte de la investigación, es decir, qué otros autores han aportado conocimiento a través de sus investigaciones para precisamente acercarnos al tema, al objeto de nuestra investigación. ¿Sale? Bueno, en este caso de cada investigación que se lleva a cabo. Posteriormente, pues bueno, vamos a identificar la metodología de la investigación, pero previamente a ello se debió de haber establecido el problema, que es precisamente lo que los investigadores van a intentar de darse una solución a través de una pregunta de investigación. Una pregunta intenta precisamente generar necesita ser respondida. Y en ese sentido, al ser respondida, necesita precisamente que nosotros llevemos a cabo ciertas actividades para responderla, tanto en un sentido global como en un sentido de método o de pasos para que esta pregunta se obtenga la información para ser respondida. En ese sentido, pues encontramos el diseño metodológico que nos habla precisamente de los pasos que se han seguido para obtener el conocimiento, los datos, y en ese sentido, con esos pasos que se intenta alcanzar en este caso, que son los objetivos. También menciona a los participantes, el procedimiento, los resultados que se obtuvieron, que son buena parte del artículo, los resultados que se obtuvieron, y ya casi al final nos vamos a encontrar precisamente con la discusión y las conclusiones. Hay que recordar que precisamente la discusión no refiere a una pelea, sino a una forma a través de los cuales los autores presentan argumentos que les permiten precisamente discutir, argumentar con otros investigadores, y no porque se llegue a una pelea, sino para plantear precisamente o poner sobre la mesa, en este caso de la investigación, los datos obtenidos al respecto de la investigación propia. Y finalmente, obtener unas conclusiones que son precisamente los enunciados a través de los cuales se pueden establecer en función de las investigaciones revisadas, de la metodología realizada y finalmente de la discusión hecha. Entonces, esta parte es muy importante, dado que la actividad, como ustedes se van a dar cuenta, está enfocada en tres aspectos. Uno, identificar las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, este tema, el problema abordado, es decir, que intenta o que nos ha precisamente permitido conocer esta investigación en el sentido de cuáles son las contradicciones, la ausencia de conocimiento o que intenta precisamente responder. Cualquiera de los dos aspectos, tanto una ausencia, contradicción o pregunta que intente responder, podríamos entenderla como el problema. En el apartado de los argumentos principales de la investigación, solamente me gustaría rescatar de que no se trata de una descripción del texto, se trata de que tú, después de leer cada uno de los artículos, puedas identificar y estructurar los argumentos que se presentan en él, en cada uno de ellos. Para ello es importante que tú recuerdes cómo se estructura un argumento. Un argumento tiene dos elementos, premisas y conclusiones. Y en ese sentido, pues a lo largo de los artículos se presentan algunos argumentos, algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero también depende de la capacidad del lector para identificar estos argumentos. Lo único que te puedo pedir aquí es que precisamente donde tú encuentres esas estructuras, es decir, donde el autor afirme determinadas cuestiones, en el caso, por ejemplo, lo podemos ver acá abajo, yo les tengo algunos ejemplos. Un argumento puede estar de la siguiente manera, dice, ¿por qué ponemos primero la conclusión? Porque es más fácil.
para identificar la estructura de un argumento. Es decir, por ejemplo, me voy al segundo párrafo, los jóvenes no conocen los peligros del mal uso de las redes sociales. Eso es lo que se afirma. Ustedes podrán identificar que esta afirmación responde a uno de los primeros textos. Sin embargo, ¿en qué se basa? Ah, pues si encontramos en qué se basa, estamos encontrando la premisa. La premisa sería, ya que los jóvenes no son críticos con un uso razonable de las redes sociales. ¿Sale? Entonces encontramos ahí la relación entre conclusión y premisa. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues lo que se nos pide en esta tercera columna es que nosotros podamos ir exponiendo los argumentos que se nos presentan en los artículos, no solamente el aspecto descriptivo, sino en qué enunciados son los que sostiene el investigador, ¿sale? Y precisamente qué datos le permiten sustentar ese enunciado, esa afirmación o esa negación. Finalmente, está la relevancia de esta investigación en tu entorno, refiere precisamente a cómo impacta en tu persona, en tu familia, en tu localidad, el hecho de que tengas conocimiento de esta investigación. Es decir, si este conocimiento te aporta algo, te dice algo, te interpela, y en ese aspecto, desde esa perspectiva, pues bueno, nosotros podemos precisamente poner qué es o cuál es la relevancia de esta investigación en nuestro entorno. Cada una refiere a una problemática en específico y por ello, pues bueno, tenemos que ver que algunas impactarán más o menos, dependen de nuestra situación. ¿Sale? Bien, bueno, cualquier pregunta que tengan al respecto, si no es por este medio, recuerden que tienen la mensajería de la plataforma, el foro aprendiendo, o bien el correo electrónico para plantear cualquier duda que tengan al respecto. ¿Sale? Bien, continuamos con la presentación. Bueno, dentro de la actividad nos pide que nosotros revisemos recursos que ya han visto en algunos otros módulos. En este caso, pues no se trata sino de identificar desde qué disciplinas se abordan los conocimientos que se nos proponen en cada artículo. Entonces, podrían ustedes solamente para recordar que los conocimientos obedecen a conocimientos disciplinarios o científicos que permiten precisamente establecer a través de una metodología de la investigación ciertos conocimientos. Entonces, pues bueno, nada más hay que al momento de ir revisando cada artículo, ir ser atentos a las teorías que se mencionan dentro de cada uno de ellos, o bien otra de las cosas o apartados donde podemos nosotros identificar las ciencias a las que se recurre es a las referencias bibliográficas. ¿Sale? Bien. Vamos a lo siguiente. Bueno, la actividad integradora 6, iniciar una investigación, se entregará un documento de texto con elementos específicos que forman parte de una investigación. ¿Qué hay que hacer? Seleccionar un tema de investigación, plantear el problema de investigación, justificar en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación, argumentar cuál es la postura que tenemos en frente al problema, indagar en Internet 3 disciplinas diferentes o técnicas o metodologías a través de las cuales se haya abordado el problema que nosotros queremos investigar, describir cada uno en 4 líneas como mínimo, formular 2 objetivos que se busca alcanzar con la investigación, generar una hipótesis respecto al problema de investigación, colocar fuentes de consulta que se utilizaron para el desarrollo y finalmente la nomenclatura. ¿Sale? Bien. Bueno, allí pues ir yendo cumpliendo con los requisitos que nos van pidiendo.
Pues bueno, recuerden que hay que revisar las rúbricas para tener bien claro los elementos que nos piden y a través de los cuales van a ser evaluadas nuestras actividades y que nosotros como facilitadores evaluamos. En este caso, no se evalúa la carátula o la hoja de presentación del trabajo. Sin embargo, como se los he comentado en algunos otros espacios, es importante esta formalidad, tenerla presente, sobre todo, al menos si no es la carátula, un espacio, un recuadro, donde se le presente a la persona que va a revisar tu actividad, tus datos, ¿sale? Para, pues bueno, tener claro que precisamente como parte de la formalidad académica de la elaboración de tus trabajos, ¿sale? Bien, es como una formalidad, aunque no se califica, pero pues bueno, es recomendable. Bueno, el tema puede ser entendido desde dos perspectivas. El tema es el asunto sobre el cual versa un determinado discurso, problema, etcétera. El tema tiene que ver con lo que se nos pone ahí. Sin embargo, la recomendación que se nos hace es que sea desde la legalización de las drogas. En ese sentido, pues esa es una ruta que nosotros podemos seguir. Sin embargo, yo les recomiendo que no se queden en un aspecto tan general. Puede ser en su localidad o vista desde una perspectiva, una problemática que se presente en nuestra localidad. Como una solución ante un problema o bien como un problema que sigue llamándonos a ser respondido precisamente desde la investigación, ¿sale? Pueden ser varias las rutas, si seguimos nosotros con la recomendación que nos piden, la legalización de las drogas, pues bueno, puede ser en México, ajá, visto desde sus aspectos económicos, derecho jurídicos, legales, o bien sociales, ¿no? Ujú. Bueno, el tema también puede ser abordado, si bien desde un aspecto puede ser multidisciplinario, puede ser también abordado, por ejemplo, desde las ciencias naturales, desde las ciencias exactas, ¿sale? Desde las nuevas ciencias, desde las neurociencias, desde las técnicas de investigación que se han utilizado. Bien, ¿de qué depende esto? Depende precisamente, pues, uno, de la decisión que tú tomes, que eso es muy importante en un asunto de investigación, porque hay muchos caminos para llegar a un lugar, ¿no? Aquí lo importante de un trabajo de investigación es que precisamente tú tengas clara cuál es la ruta que vas a seguir. Por eso se comienza precisamente con elegir a qué lugar quieres llegar. Ahora bien, debes de elegir precisamente cuál es la ruta o que tú decides hacer, porque hay varias rutas, varias formas a través de las cuales tú puedes abordar determinada temática. Lo único que te recomiendo aquí es que precisamente seas un poco más específico al momento de que abordas este tipo de metodología. ¿Sale? Bien. Bueno, el planteamiento del problema, este,
obedece precisamente a un reto cognitivo. No es un problema personal, es un problema que un investigador solamente puede resolver desde el ámbito del conocimiento o desde herramientas que se utilizan en el ámbito de la investigación científica. ¿Sale? Es decir, debe de haber un uso de herramientas científicas, que en este caso son técnicas, instrumentos, y en ese sentido, pues bueno, no estamos en un laboratorio, no se reduce al laboratorio, sino a los recursos que tenemos a la mano, que puede ser precisamente lo que hemos trabajado en estas semanas, que es la investigación documental. De tal manera que desde esa perspectiva tú podrías responder a ese problema a través de la revisión de literatura que hay al respecto del problema y generar precisamente tanto una pregunta como una posible respuesta. ¿Sale? El problema de investigación, la palabra problema, el pro es delante, ajá, y en este aspecto la palabra, eh, digámoslo así, nos indica eso que se nos pone ahí enfrente. El tema, si es el asunto, que puede ser mucho más general, pero dentro de ese asunto se nos va a presentar algo ante lo cual nosotros podemos ver contradicciones, ausencias, es como si nos paráramos frente a un muro y pudiéramos ver pues, una cuarteadura, ¿sale? Pero podemos nosotros identificar que esa cuarteadura puede deberse a diversas situaciones. Puede ser una falla estructural de los cimientos, o debida tal vez a un movimiento telúrico, debido a a una mala cimentación. Puede ser que los materiales hayan sido, no se haya cuidado su fraguado, puede ser que se fue golpeado con algún objeto, etcétera. Es decir, hay varias causas. Sin embargo, la cuarteadura se nos presenta como un algo, ¿no? Y en ese sentido, pues ese problema necesita ser resuelto, ¿sale? Es decir, un problema no es que simplemente se quede ahí, sino que requiere acciones. Ajá, la primera acción sería como la pregunta, que me permite precisamente indicar hasta dónde quiero llegar a conocer con ese problema. Y por el otro lado, el problema me va a indicar también qué puedo yo hacer precisamente o qué acciones necesito llevar a cabo para dar respuesta a ese problema que se me ha presentado. Por eso, lo que nos ponen precisamente como ejemplo, si se nos da una determinada temática, es la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Problema de investigación, nos preguntan cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México. El problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante para la formación de adultos en México. Si te das cuenta, pues bueno, en este caso nos está pidiendo la justificación. ¿Qué razones o por qué su importancia? ¿Sale? Y nos está pidiendo precisamente que nos dediquemos a buscar, a hacer una serie de acciones que nos permitirán generar conocimiento, información para dar respuesta a esta pregunta. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, el problema nos marca digámoslo así, se puntualiza o se marca precisamente a través de una pregunta de investigación. Cualquiera de las dos rutas es viable, que lo puedas plantear desde una pregunta o bien puedas ir bordeando a través de datos que desde dónde proviene el problema hasta que pongas la pregunta que quieres plantear en tu investigación. ¿Sale? Yo se los pongo de esta manera, como una forma a través de la cual nosotros podemos identificar contradicciones, ausencia de conocimiento o bien una pregunta de investigación como la parte última. La justificación, esta parte de la justificación, en al menos 6 líneas, nosotros debemos de explicar por qué debe de llevarse a cabo esta investigación. Eh, la tenemos que entender viéndonos como investigadores, es decir, por qué no se ha respondido la pregunta, porque necesitaríamos saber la respuesta, porque la respuesta le permitiría a las personas diseñar estrategias para solucionar el problema, ya no solamente de investigación, sino de una realidad que está ahí.
etcétera, ¿no? O sea, a nosotros cuando justificamos, damos razones. En el contexto de la investigación, la justificación obedece precisamente a todas aquellas acciones que vamos a llevar, bueno, más bien a las razones que tenemos para llevar a cabo la investigación. ¿Sale? ¿Por qué es importante que se lleve a cabo ya no solamente como un asunto de investigar por investigar, sino con un objetivo a través del cual no solamente atiende a una necesidad, sino también atiende a un aspecto de un beneficio en el sentido de la población, ajá, de obtener cierto conocimiento que pueda ayudar al ámbito científico donde nos estamos ubicando o a la comunidad científica, etcétera. Entonces, por eso se apuntan las razones que dan pauta a esta investigación a las cuales atiende, pero también a los posibles beneficios a los cuales puede atender esta investigación. ¿Cuál es tu postura frente al problema que elegiste? Pues bueno, en esta parte es importante recordar que una postura obedece al que nosotros expresemos que nosotros estamos a favor o en contra de una situación, pero no se trata solamente de decir estoy a favor y punto, sino que debemos establecer las razones que nos permiten precisamente tener esa postura. De tal manera que cuando nosotros emitimos una postura en el contexto de la investigación, es porque tenemos ya determinado conocimiento, manejo de datos que nos permiten precisamente tener esa postura o dar esa postura a través de ciertas razones. El siguiente momento, pues bueno, es que tú elijas desde disciplinas de ciencias o técnicas o metodologías cómo se ha abordado tu problema de investigación y describirlo. Cada uno requiere que sea descrito en al menos 4 líneas. Formular los objetivos de investigación refiere precisamente a plantear cuál es la acción a la que intentan responder de manera general todo lo que vas a hacer en tu investigación, ¿sale? Bien, cuando nosotros hablamos de los objetivos, existen ya taxonomías elaboradas a través de las cuales nosotros podemos identificar qué queremos hacer. Nosotros en una investigación podemos hacer una o varias acciones. Ahora que vas empezando, es lo más recomendable es una acción que de alguna manera permita al lector o a aquel que lea tu proyecto o tu protocolo de investigación entender qué acción vas a llevar a cabo precisamente para dar respuesta a este problema o a esta pregunta que te has planteado. En ese sentido, pues nosotros tenemos verbos que nos permiten precisamente identificar cuáles son las acciones que tú vas a llevar a cabo precisamente para que se responda a tu pregunta. En este caso nos está pidiendo dos. Los verbos se ponen en infinitivo. Por ejemplo, yo lo que quiero es analizar, no sé, aquí te pongo algún ejemplo de lo que yo podría hacer en un contexto determinado, que es precisamente en donde me ubico, que es en Querétaro. Yo podría decir, yo quiero conocer las fuentes contaminantes del agua del río Querétaro, ¿sale? También lo que quiero es diseñar una estrategia para evitar la contaminación del agua del río en Querétaro. Si tú te das cuenta, pues eso es un objetivo de investigación porque el conocimiento, pues bueno, es importante para diseñar una estrategia. Entonces, son estas acciones planteadas desde el infinitivo, están dadas precisamente para que su cumplimiento vaya vinculado con la problemática que me estoy planteando. Ajá, bien, la parte de la hipótesis puede entenderse de diversas maneras y puede entenderse desde un aspecto de la metodología de la investigación como un planteamiento de variables, ¿sale? Sin embargo, en términos muy concretos, la hipótesis obedece precisamente a una respuesta ante una pregunta de investigación, ¿sale? Y en ese sentido, la pregunta de investigación, si ya la hemos realizado, y en ese sentido hemos ya revisado ciertas fuentes de información que nos permiten tener cierto conocimiento al respecto, ¿cuál sería la respuesta que tú darías a esa pregunta? Si tú ya tienes una respuesta a esa situación o a ese problema o a esa pregunta, entonces ya tienes una hipótesis. Eso es precisamente lo que se plantea con una hipótesis. Piensen, por ejemplo, en el tema que veníamos trabajando, que está recuperado de sus recursos. Dice, tema de investigación, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de adultos en México. ¿Cuál es la hipótesis? La educación a distancia es importante en la formación escolar de adultos porque tienen un diseño más flexible en tiempos,
contenidos, planes de estudio, accesos y colegiaturas. Eso es lo que yo creo que es la respuesta de su importancia, es decir, por eso es importante. En ese sentido, ¿qué me permite decir esta respuesta? Pues que se han revisado una serie de fuentes que me han permitido arrojar esta respuesta a la pregunta de investigación. ¿Sale? Y bien, por última, de último, no se te olvide integrar tus referencias bibliográficas. Esta tabla que yo te propongo es por si tienes alguna dificultad, como para tú identificar cómo se estructura una referencia bibliográfica, una ficha bibliográfica, pues nada más rescatar precisamente, pues bueno, primero el tipo de texto que estamos nosotros o fuente que estamos nosotros consultando, el nombre del autor, el año de publicación, el título, el lugar, la editorial, y si es un recurso que tú estás consultando en línea, también poner su link o su URL. Además de su fecha de publicación y su fecha de consulta, lo cual permite precisamente que tu texto sea revisado, sea puesto a prueba, no porque esté mal, sino precisamente porque nosotros lo que estamos diciendo en esta investigación es información que puede ser consultada por otros investigadores. ¿Sale? Bien, pues bueno, ese es a grandes rasgos lo que nosotros podemos identificar de las actividades que hay que hacer para esta semana. Otro de los aspectos que también tenemos que ver por ahí es el hecho de pues bueno, a lo largo de la semana, en el foro de novedades se les ponen ahí algunos recursos que ustedes pueden consultar, aparte de los que tienen ya en el módulo, en cada semana del módulo. Yo, bueno, intento buscarles contenidos que les permitan precisamente, profundizar, ampliar sus conocimientos que van adquiriendo en la semana. En ese sentido, en el foro de novedades, ustedes van a encontrar allí algunos artículos, algunos objetos de aprendizaje, ¿sale? Que les permiten precisamente eso, ¿no? Que ustedes puedan ver otros materiales, otras páginas a través de las cuales ustedes puedan reforzar lo que han aprendido y lo que están viendo en este módulo. ¿Sale? En este caso, yo les estoy presentando dentro de esta biblioteca este objeto de aprendizaje que se llama Hipótesis y Objetos de Investigación, donde nos describe precisamente las características de un objetivo de investigación, ¿sale? Y nos plantea algunos ejercicios que ustedes precisamente pueden repasar para identificar, pues bueno, si se ha comprendido o no el tema que ustedes están revisando a partir de estos recursos. Otro es precisamente este que se nos da desde de objeto de aprendizaje desde la Universidad de Guanajuato. Es muy sencillo este objeto de aprendizaje porque nos permite pues ver de manera muy esquemática cuál es el diseño o en qué consiste el diseño metodológico. ¿Sale? También se los recomiendo un poco en un sentido muy, muy sintético de lo que es precisamente un trabajo de investigación. ¿Sale? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, comentario, duda. Que quieran ustedes realizar. ¿No? Bueno, no se les olvide revisar precisamente sus rúbricas. Las rúbricas, acuérdense que son estos instrumentos a través de los cuales nosotros como facilitadores nos servimos, nos ayudamos, nos apoyamos para tener un documento común que a ustedes les permita saber qué se evalúa en sus actividades, ¿sale? Y cómo van a ser evaluados, y también nosotros a partir de ellos evaluar las actividades. Entonces es muy importante que ustedes ubiquen estos archivos que pueden dándole clic ahí donde dice en cada actividad rúbrica,
ustedes pueden saber qué es lo que van a hacer, cuánto vale cada una de las acciones que sean evidentes en sus actividades, ¿sale? Y si pues hay alguna duda de su calificación, debe ser expresada a través precisamente de la mención al rubro que no se cumplió de la solicitud de la actividad y que por eso precisamente pueda ser penalizada su investigación. Y entonces, en todo caso, si ustedes tienen duda en función de lo que solicita la rúbrica de cada actividad, pues bueno, también tengan ustedes claro en función de qué se están haciendo cada una de esas observaciones o puedan también reclamar, si es el caso, claro está, de que ustedes puedan llamar la atención en ese sentido de qué es lo que salió mal en su actividad. ¿Sale? Pero por eso la rúbrica es como este documento base que nos permite, pues bueno, llegar a acuerdos o plantear precisamente las dudas que tenemos nosotros respecto a la calificación. ¿Sale? Entonces tenemos las dos rúbricas, la de la actividad 5 y la actividad 6, que puede ser consultada por ustedes. ¿Sale? Bien, dentro de las otras cosas que tienen que hacer durante la semana es pues participar en el foro Aprendiendo. En este caso, las preguntas que se les plantean es en torno a la investigación y la argumentación. La primera pregunta a responder es cuál es la importancia de argumentar en una investigación, qué importancia tiene la investigación para establecer argumentos, qué ventajas tiene la investigación en tu entorno, qué investigaciones consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad, sobre qué investigaciones has escuchado noticias en los últimos días, acerca de qué temas crees que hace falta investigar más. ¿Consideras útil seguir una metodología en las investigaciones que se piden en las actividades? Y pues bueno, en ese sentido, pues bueno, ustedes se darán cuenta de que estas preguntas están relacionadas con las actividades que están realizando, así como también con los recursos que ustedes están trabajando a lo largo de esta semana y pues bueno, en este caso del módulo. Bien, es muy importante, desde la semana 3 se les había solicitado por ahí que respondieran una encuesta para que pudieran visualizar, perdón, de la semana 2 para que pudieran visualizar la semana 3. Lo mismo en esta semana, hay que contestar dos encuestas, en una donde opinen sobre su asesor virtual y otra donde opinen sobre el módulo 5 y la encuesta de satisfacción. ¿Sale? Esto es importante precisamente para que ustedes puedan acceder a los contenidos de la semana número 4. ¿Sale? Otro de los llamados a los que también hay que hacer es si aún no estás trabajando con tu correo institucional en Prepa en línea CEP, es muy importante que ya lo des de alta, lo actives o si ya lo tienes, pues precisamente que hagas uso de él porque ya se nos había dicho desde el sábado ya no se iba a permitir. Ahora nos dicen que a partir del próximo lunes, no es cierto, a partir de mañana, el 8 de octubre, ya ahora sí es definitivo que no se te permitirá trabajar si no es a partir de tu cuenta institucional. ¿Sale? Entonces es muy importante que por favor hagan esa solicitud a nuestro asesor tecnológico. Por ahí les envío un mensaje para que lo tengan en cuenta, los datos de ir trabajando, tanto de generar como recuperar su correo institucional para que lo puedan abordar. ¿Sale? Bien, bueno, para ir cerrando nuestra sesión de hoy, pues bueno, solamente recordar que lo que estamos trabajando en esta semana, pues es la argumentación y la investigación. La primera actividad, pues tiene que ver con, perdón, esta no es la siguiente, tiene que ver con leer artículos de investigación científica y en ese sentido identificar ciertos aspectos dentro de ella, ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema que se trabaja en cada artículo, los problemas que se abordan en cada artículo, los argumentos principales de cada artículo. Ojo, no te está pidiendo que describas de qué trata la investigación, sino los argumentos, es decir, qué se sostiene y en qué se basa cada uno de los argumentos que se establecen ahí. Y pues bueno, depende de tu contexto y tu propia relevancia, interpelación que te hace cada artículo a tu propio entorno. Es decir, si tiene que ver conmigo, no tiene que ver conmigo, si es en qué medida o en qué puede estar afectando o puede decirte algo que pues la investigación te esté diciendo de tu entorno, ¿no?
Y ahora sí, la actividad número 2 tiene que ver precisamente con que tú plantees, hagas el planteamiento de una temática, un problema de investigación, una justificación, tu postura respecto al tema, las ciencias o disciplinas desde las cuales tú has identificado que se puede abordar el tema y cómo ha sido abordada cada uno de estos tres descritas en 4 líneas mínimamente, redactar 2 objetivos de investigación, generar una hipótesis. Recuerda que la hipótesis es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Y finalmente, pues bueno, mencionar de manera en el sistema APA o en el sistema que es lo que se recomienda en el prepa, en el sistema de prepa en línea CEP, tus referencias bibliográficas. Claro está que también puedes hacer dentro del texto este tipo de referencias, no esperarte solamente a lo que dice o a poner las referencias al final. Recuerda que nuestro sistema de citación se trabaja precisamente desde el manual de citación que nosotros tenemos prepa en línea C. ¿Sale? Es muy importante que si no lo has podido acceder a él, recuerdes que simplemente con googlear, es decir, poner en el buscador de Google, en este caso el título, Manual de Citas Prepa en línea CEP, nos manda automáticamente a un documento que es el documento que se maneja en esta modalidad de preparatoria y que es el que se te recomienda altamente que manejes tus formas de citar en tu texto. ¿Sale? Muy bien, pues bueno, quedo atento para cualquier situación que ustedes quieran plantearme, ya sea a través de la mensajería de la plataforma, del foro Aprendiendo o de la, el correo electrónico. ¿Sale? Bien, me despido de ustedes. Cuídense mucho. Tengan un bonito fin de semana. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana.